Hace 8 días terminamos el compromiso que teníamos de venir versículo a versículo los primeros 8 capítulos de Romanos, en esa serie que llamamos ¿Enfocados qué? Enfocados por la fe. Esa serie que vinimos paso a paso, ¿no? Cada 8 días, como esas mejores series de Netflix, allí para mirar qué quería decirnos el Señor la siguiente semana. Y cerramos esa serie. Sin embargo, todo lo que vimos en los primeros 8 capítulos queda inconcluso si no vemos para qué. ¿Cuál es la parte práctica y pertinente de todo eso que vimos en los 8 primeros capítulos? Hoy vamos a acercarnos a los primeros 2 versículos del capítulo 12 de Romanos, donde comienza a mostrarnos por qué todo eso que vimos atrás, toda esa misericordia, esa gracia de Dios, solo por fe, sin religiones, sin tradiciones, sin moralismo, sin todo lo que ya Pablo nos explicó, es pertinente para nuestra vida. Y en los capítulos anteriores, los 8 primeros capítulos, el Señor a través de Pablo trató sobre lo que el cristiano debe creer, el sustento de fe del cristiano y sobre todo por qué lo tiene que creer. Pablo nos ha dicho cómo conocer a Cristo, cómo ser salvos de la pena del pecado. Y nos ha dicho cómo se recibe el poder de Cristo para ser libres del poder del pecado, que fue lo que vimos en el capítulo 8, cuando vimos el espíritu de vida, después del frustrante capítulo 7, en el cual Pablo no sabía qué hacer, porque todo lo que hacía era lo que no quería hacer. Y básicamente, para recordar, lo que hemos visto es que todos somos pecadores y necesitamos de un Jesús, y solo de Él, como Señor y Salvador. Y que si no es nuestro Señor, no puede ser nuestro Salvador. Que el que está unido a Jesús está libre de condenación. Solo el que está unido a Jesús y nadie más, sino el que está unido a Jesús, está libre de toda condenación. Porque ha sido tomado y es habitado por el Espíritu Santo, por medio del cual puede decir papito, Abba, Padre, que es hijo por adopción. Y vimos la importancia de la adopción dentro del Imperio Romano, cuán importante era realmente esa adopción, y que esa adopción nos hace coherederos ¿con quién? Con Cristo, exactamente. Tenemos la misma herencia de Jesús. Y terminamos con ese precioso texto que nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y veíamos cómo esa fidelidad de Dios es infinita y su misericordia y amor son incomparables. Pero ahora, al iniciar el capítulo 12, comienza a decirnos cómo descubrir, pero sobre todo cómo hacer ya en la práctica la voluntad de Dios. Vamos a ir hoy 2 versículos nada más. Y el título de la reflexión de hoy, ¿cuál es? Consagración. Primer punto, ¿qué dice? Consagración es respuesta a la misericordia. Resulta que los seguidores de Jesús a veces somos impacientes. A veces queremos hacer las cosas antes de tiempo. No sé, yo supongo que ese dicho es de por estos lados. Ensillamos antes de traer las bestias, ¿cierto? Ensillamos antes de traer las bestias. Y nos afanamos y queremos que Dios nos ponga ya a hacer ciertas cosas, a servir de cierta manera, y queremos que sea ya. Y nos disgustamos y nos desesperamos porque Dios no nos pone a hacer lo que queremos hacer ya. Y a veces decimos, yo te sigo, Señor, pero yo quiero servirte. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor? No puedo hacerlo. Pero muchas veces el Señor
nos demora un poquito el servicio porque aún no estamos listos para hacerlo y podemos terminar siendo lastimados en medio de la situación. Nuestro carácter necesita ser trabajado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Y estos versículos que vamos a ver hoy nos llaman a consagrarnos para poder ser siervos útiles en las manos de Dios. Y el versículo 1 comienza diciendo, por lo tanto, es decir, así que, creo que dice la Reina Valera, dice, así que, no, si no, lo estoy diciendo de memoria. Es decir, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado antes. Recuerden que esto es una carta que escribe Pablo y los destinatarios la están leyendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, así que, teniendo en cuenta lo anterior, en conclusión de lo que les he venido diciendo, al mirar todo lo que les he enseñado en los primeros capítulos de esta carta, quiero decirles, les solicito que, y viene la siguiente palabra después de por lo tanto, ¿cuál es? ¿Cómo es? Díganla así como hermanos. ¿Cómo es? Hermanos. Hermanos se dice con ternura. No se dice hermanos. Se dice hermanos. Tal vez hermanos es una de las palabras más hermosas del Nuevo Testamento. Y se entiende en medio de la comunidad local, de la familia de fe, de los que vamos creciendo juntos. Cuando vemos a las niñas que de pronto cuando las conocimos ni siquiera sabían hablar bien y después las vemos cantando, ¿verdad? Entonces uno dice, ¡wow! ¡Qué hermoso! Esa es mi hermanita que he visto crecer. Aquel hermano que lo conocemos en medio de una situación de tentación o de pecado, de dificultad, lo vemos viendo crecer en el carácter del Señor y apoyado por el amor de los hermanos. Y este es mi hermano, porque juntos caminamos tras las huellas de Jesús. Esos que nos vemos permanentemente en los grupos en casa, en los ministerios. Esa es la comunidad de fe, esa es la familia en la fe, cuando juntos vamos caminando. En la iglesia primitiva, los cristianos se llamaban hermanos. Y hermano es una palabra maravillosa. ¿Cómo será esta palabra de importante para la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento 267 veces? 267 veces. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a alguien de esta comunidad, hermano? 267, ojalá más. Pero miren lo importante del concepto de hermano, porque la experiencia en que caminaban los cristianos y en la cual debemos seguir caminando los cristianos no es de simples allegados, no es de simples conocidos, no es de simples personas que se acercan en un rito, porque nos volvemos sencillamente compañeros. Si cada 8 días nos sentamos acá, como cuando vamos a la EPS a sentarnos al lado de un desconocido, estamos perdiendo el tiempo. A veces nos tratamos más con el vecino de la EPS porque también está enfermo igual que yo. ¿Y usted qué tiene? No, tal cosa. Y yo también. Y resultamos amiguísimos. Y tenemos una persona con la que hemos compartido años, sentándonos al lado y ni siquiera sabemos si está sufriendo de alguna enfermedad. Hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque participamos de la misma familia en la fe. Porque somos coherederos del mismo papá. Porque somos adoptados por el mismo papá. Porque la misma vida corre en los dos, la vida que nos impartió la sangre de Cristo Jesús. Es una relación de una comunidad. Por eso, bienvenidos los visitantes, claro que sí, qué bueno que estén con nosotros, pero les hablo a los de acá. Esta es nuestra comunidad. Y cuando vayan de visita a otro lado, qué bueno, vayan, visiten. Pero acá es donde crecemos, aquí es donde están nuestros hermanos entrañables.
Cuando yo no estaba ministerialmente activo, hace bastantes años atrás, yo no concebía ir a una comunidad diferente en la cual yo me congregaba. Me sentía fuera de sitio. Yo prefería de pronto escuchar, en esa época no había toda esta internet que tenemos ahora, entonces sencillamente uno ponía una emisora de radio y yo prefería escuchar por radio una enseñanza que ir a otro sitio donde me sentía en una familia que no era la mía. Yo fui formado de esa manera, es mi comunidad, es mi familia. En otro lado me siento fuera de zona, fuera de lugar. Ahora no quiere decir que no lo hagamos, claro que sí, qué bueno, pero esa era mi experiencia, O sea, por ir a escuchar un sermón, pues lo escucho por radio, bueno, ahora es por internet, en esa época era radio, ahora es por internet, pero esa era mi experiencia, porque es que mi familia es con los que yo estoy creciendo día a día, los que estamos luchando juntos en medio de nuestras situaciones difíciles. Cuando sabemos que este hermano está enfermo, que esta hermana está en dificultad con el esposo, que este niño está entrando en rebeldía, y juntos de la mano del Señor vamos creciendo, somos hermanos. Eso es ser hermanos. Somos hijos del mismo papá. La forma cristiana de vivir integralmente la espiritualidad del reino de Dios es comunitaria, es de comunidad. Por eso esa palabra mal entendida de congregarme, que es ir y sentarme un domingo en un lugar a escuchar a una persona con un micrófono al frente, esa no es, a eso no es a lo que se refiere la Biblia. Congregarme es estar con mis hermanos, creciendo juntos. Lo otro se llama asistir a un ritual. Eso no es congregarse. La experiencia de la vida cristiana y el seguimiento a Jesús es unidos, no separados. Un cristianismo individual no existe. No existe. Y a mí me fascinan las microcomunidades que se han ido formando en los diferentes grupos en casa. La adhesión tan hermosa que hay. Se conocen, se animan, se aman, oran los unos por los otros. A veces lo único que podemos hacer es orar, pero bueno, qué bueno que esa persona con la que yo me estoy encontrando 2, 3 veces a la semana me pase el brazo y me diga: estoy pidiéndole al Señor para que te ayude en esta situación. Hermanos, eso es ser hermanos. El mensaje de Jesús de Nazaret, que es el reino de Dios, jamás puede ser reducido a una religión mística individual. No puede ser. El cristianismo no es ponerme yo de rodillas y levantar manos y cambiar mi voz y decir algo. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es como estábamos ayer con unos hermanos acá. Yo estaba rindiendo cuentas por una decisión que tomé, difíciles. Y en medio de eso, juntos, expresando lo que hay en el corazón. Eso es el cristianismo. Juntos, falibles, pecadores, que nos tropezamos, pero nos amamos y juntos, de la mano del Señor, seguimos las huellas de Jesús. Eso es el cristianismo. De ahí el empeño que debemos poner los que creemos en Jesús, en formar comunidades visibles. Como decían de los primeros cristianos, mírenlos cómo se aman. ¿Cómo se aman? Y continúa el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, dice: tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado en esta serie llamada Enfocados por la Fe. Todo lo que nos ha dicho la carta, que somos declarados justos por fe, que estamos identificados con Cristo porque hemos sido crucificados, muertos y resucitados en Cristo Jesús, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que la ley
sencillamente nos señala que no podemos solos, que tenemos que acudir a nuestro Señor para que su gracia sea la que nos cobije, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que no hay condenación sino libertad de pecado y de la ley en medio de ese caminar en Cristo por la guía del Espíritu Santo y por el poder del mismo Espíritu Santo, que el propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos a imagen de Cristo. Esas son las misericordias de Dios, que de la gloria venidera, que ningún sufrimiento que tengamos ahora es comparado con la gloria venidera. Esas son las misericordias de Dios, que no hay separación, que estamos seguros en Cristo Jesús, que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, que podemos estar confiados en Él. Esas son las misericordias de Dios. Por eso Pablo dice: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, todo esto que hemos hablado, teniendo en cuenta esto, llegamos al punto 2. Consagración es algo serio. Y dice algo maravilloso: les ruego que cada uno de ustedes. Pero Él no les dice les mando. Él no dice les ordeno. Él no dice aquí yo soy el apóstol, ustedes obedezcan. Les ruego, como su hermano, que los ama profundamente y que el Señor puso una función en mí dentro de este grupo de hermanos. Como su hermano les ruego. Es como cuando alguien le pasa el brazo y le dice: hermano, yo quiero decirle algo, y no es una imposición orgullosa, sencillamente te digo, permíteme a decirte, a animarte a que tomes esto en serio. Y ese es el ejemplo cristiano. Una comunidad cristiana no es piramidal. Somos hermanos, hijos de Dios, ovejas del único pastor que se llama Jesucristo, cada uno con diferentes funciones, con diferentes autoridades, pero todo dado por Dios y solo por Él. Si afinamos nuestro olfato y nos olemos así un poquito, se van a dar cuenta que todos aquí olemos a oveja, porque somos las ovejas del Señor y Él es nuestro pastor. En 2 Corintios 1:24 Pablo dice: no es nuestra intención dirigir la fe de ustedes, sino colaborar con ustedes para que tengan gozo, pues por la fe se mantienen firmes. Les ruego. Lo que está Pablo diciendo es, en esto que acabo de leer en 2 Corintios, no estamos tratando de dominarlos, estamos en esto juntos, vamos juntos tras las huellas de Jesús. Cada uno en donde lo puso el Señor, pero juntos tras las huellas de Jesús. Y después le dice: les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual. Y aquí me encanta porque los que estamos acostumbrados a la Reina Valera, parece que dijera todo lo contrario, porque la Reina Valera dice: vuestro culto racional. Culto racional, adoración espiritual. ¿Cómo así? La palabra que traduce la Reina Valera como culto es trabajar por un pago o hacer algo incluso sin el pago, como lo hacían los artistas, que entregaban su vida al arte, así no les pagaran por él. Es esa entrega que hace la persona totalmente, que dedica su vida. No es eso que nosotros estamos acostumbrados: me voy para culto, 1 hora y 45 bostezando, me regreso para la casa. Ese no es el culto que habla la Biblia.
Es esa entrega total, es esa adoración completa a nuestro Señor. Ese es el culto, esa adoración. ¿Por qué dice racional y el otro dice espiritual? Bueno, la verdad, la mayoría de las Biblias utilizan es adoración. La Reina Valera contemporánea, que es la hija de la Reina Valera que todos conocemos, dice: así es como se debe adorar a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la adoración espiritual de ustedes, dice otra versión que no apunté cuál era. Vivimos en una época en que se ha desvirtuado la verdadera adoración. Movimientos tan maravillosos como los que surgieron en los años 80 y 90, de grupos musicales preciosísimos. Porque antes de los 80 no habían congresos de alabanza ni nada de esas cosas. Pero movimientos tan maravillosos que le han hecho tanto bien a la iglesia, como es animarla, motivarla a vivir una vida cristiana más fervorosa, digámoslo de esa manera, también nos han introducido un concepto equivocado de lo que es la adoración. Y a veces pensamos que la adoración es cantar, que la adoración es el momento. Incluso algunos muy conocidos dicen que la adoración es cuando se cantan las canciones lentas y la alabanza cuando se cantan las canciones rápidas. Y eso lo hemos recibido y lo decimos. Estoy seguro que muchos de los que estamos acá lo hemos dicho muchas veces. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de esa entrega total, que no se hace durante un servicio, que no se hace durante un concierto de alabanza, que no se hace cuando yo prendo mi computador y busco en YouTube música cristiana y la conecto al teatro en casa y la pongo a todo volumen y estoy en adoración. No, eso es parte de la adoración, claro. Pero la adoración va mucho más allá. Son 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque cuando te has entregado a tu Señor, no puedes dejar de adorarlo. No es que pongan un botón dentro de ti. A partir de ahora en adelante tienes un chip, un botón. Tú lo oprimes y entras en adoración. Tristemente, nos han enseñado así. Y dicen: vamos a tener reunión de adoración a las 3:30 de la tarde. Llegamos a las 3:30 de la tarde, accionamos el botón, nos ponemos en modo místico, elevamos los ojos, hablamos extraño, nos ponemos así, nos desactivamos del mundo. 6 de la tarde se acabó, ¡chin!, apagamos el botón. Salimos como si nada hubiera pasado. Nos encontramos con alguien en la esquina y ya estamos en modo visita. ¿Será eso lo que nos dice la Biblia que es adoración? ¿Será eso? Esto no tiene nada que ver con la adoración que nos muestra la Biblia. Pero entonces, ¿qué es adorar? Porque podemos encontrar en internet conferencias de adoración, conciertos de adoración, libros de adoración, y algunos son muy buenos. Algunos son buenos. No voy a decir que no hay muy buenos libros de estos, bíblicos, que realmente nos señalan lo que quiere decir la palabra de Dios. E incluso, que este sea un buen momento para decir: aquí nos hacen falta tiempos de ese tipo de adoración, de abrir este lugar o las casas, y así sea poner un CD todo rayado, empezar a cantar juntos y orar juntos. Claro que sí. Pero la adoración va más allá. La vida de los seguidores de Jesús es adoración.
Adoramos cuando estamos acá, adoramos cuando estamos en la casa, cuando estamos cocinando, cuando estamos vendiendo, cuando estamos en un transporte público, con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que miramos. Si tu mirada se centra en lo que te edifica, estás adorando. Si tu mirada se centra en la minifalda, no estás adorando. Estamos viviendo una vida de adoración. Y el verdadero acto de adoración lo explica a continuación este mismo versículo. Les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual que ofrezca su cuerpo. Es su cuerpo. Es su cuerpo. Ofrezca. Cuando estuvimos en Romanos 6, estuvimos leyendo: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Eso es la adoración. ¿Cómo estamos ofreciendo nuestro cuerpo? Porque nos encanta ser cristianos mentales. No, si yo me sé la Biblia, yo oro, yo me acuesto pensando en Dios, pero mi cuerpo se lo dedico a todo menos a la voluntad del Señor. Y eso es algo que tú y yo sabemos, cada uno individualmente, cómo o a quién le estamos entregando nuestro cuerpo. No, pero es que yo nunca he entrado a una casa de esas horribles. Pero tus ojos han entrado a cuántas páginas que no deberías entrar. A veces nos pasa lo que le sucedía a los bárbaros en la época de las cruzadas. Para que los bárbaros pudieran luchar al lado de la iglesia en las cruzadas y combatir en nombre de la iglesia, tenían que bautizarse. Pero si se bautizaban, ¿cómo podían matar con sus espadas? Entonces hacían lo siguiente: los bautizaban en los ríos y se sumergían todos y dejaban la espada por fuera. Y decían: yo me bauticé, pero lo que suceda con esta espada ya no es problema mío, esa no se bautizó. ¿Cuánto de nosotros hemos consagrado al Señor? Tal vez estamos siendo como los bárbaros cruzados. Sí, yo dediqué 2 horas a la semana al Señor, pero el resto de la semana no es problema mío. Hubo momentos de nuestra vida que quisimos consagrar nuestras vidas al Señor. Y algunos lo hicimos, pero ¿lo hemos cumplido? Y termina diciendo, porque se me fue el tiempo: como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí hay como una contradicción, ¿no? Porque cuando uno habla de sacrificio no habla de vivo sino de muerto. Cuando uno sacrifica algo es porque lo está matando. Pero ¿qué dice sacrificio vivo? Aquí se refiere a que el creyente, el seguidor de Jesús, muere a lo que no es de Dios para poder vivir para Dios. O sea que si hay un muerto, ese muerto es mi viejo yo que quiere todavía hundirme. Pero ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Y esto es algo que tenemos que hacer todos los días: morir para poder vivir, morir a todo lo que sabemos que Dios no quiere para nuestras vidas, para que nuestra vida sea de real consagración.
Punto 3. Consagración es resultado de la renovación. Y dice el versículo 2, no se amolden al mundo actual. La Reina Valera contemporánea dice, y no adopten las costumbres de este mundo. La Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dice la Nueva Traducción Viviente. Y después de leer todas estas traducciones no deberíamos ni siquiera que hablar un poco más de eso. Pero solamente recordemos que el sistema del mundo va en contravía al sistema de Dios. Nosotros vamos en contravía. Y el sistema del mundo quiere que nosotros caminemos conforme a ese sistema. Y lo que está diciendo es, no se amolden. El molde del mundo es diferente al molde de Dios. Y ustedes son como una plastilina, como una gelatina. Escojan esa gelatina, esa plastilina, ¿dónde va a entrar? ¿En el molde del mundo o en el molde de Dios? No se amolden, no se metan en el molde del mundo. Porque hay una presión externa que vivimos todos, de amoldarnos a los valores del mundo. Y los que no caminamos conforme a los moldes del mundo nos atacan. Nos dicen lo que ustedes han escuchado que les han dicho cuando defienden las posturas de la palabra de Dios. No se amolden. Porque el cristianismo ha sido, es y será una contracultura. Una contracultura es la única manera de ser sal y luz en este mundo. Los valores del reino de los cielos, los valores cristianos van en contravía de los valores del mundo. El mundo nos manda a codiciar, el reino de Dios nos manda a evitar la codicia. El mundo manda a la libertad sexual, el reino de Dios manda a guardar el cuerpo y fidelidad fuera, antes de casarse, guardar el cuerpo, y después de casarse, la fidelidad. El mundo manda a vengarnos, el reino de Dios manda a no hacerlo. El mundo manda a poner nuestros ojos y nuestra seguridad en lo material, el reino de Dios manda a poner nuestros ojos y seguridad en el Señor. La entrega del seguidor de Jesús a Cristo es radical. Radical. No es a medias. Cueste lo que cueste. Haya que ir hasta donde haya que ir. Haya que perder lo que haya que perder. Pero es radical. La entrega del cristiano a su Señor no se parece a la de los fariseos, que por fuera mostraban una cosa, pero por dentro eran otra. No se parece a la de los paganos en ese formulismo mecánico de decir de boca para afuera lo que no viven hacia adentro. Las relaciones en el mundo son mediadas por la ambición, por el interés propio. Pero las relaciones en el reino de Dios inician en el amor de Dios hacia nosotros, que nosotros respondemos en amor hacia Él y hacia los hermanos. Es diferente todo. Los cristianos estamos envueltos en una red compleja de relaciones, en contravía del mundo, pero juntos como hermanos tras las huellas de Jesús. Y termina ya diciendo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, dice la 60, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es una palabra que se llama anakainosis, en griego quiere decir metamorfosis, transformación. Transformarse es exactamente lo contrario a conformarse.
Nosotros no estamos para conformarnos al mundo. Nosotros no estamos para conformarnos a dogmas. Nosotros no estamos para conformarnos a ritos. Nosotros no estamos para conformarnos a tradiciones. Nosotros estamos para ser transformados por el Señor de acuerdo a lo que Él quiera para nosotros y de acuerdo a su palabra. No estamos para conformarnos. Estamos para ser transformados. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que poner en nuestra mente las cosas de Dios. No es decir, no pienso en eso, no pienso en eso. No, llena tu mente de las cosas de Dios. Una vez nos hicieron un ejercicio que me dejó esto tan claro. Estábamos en un grupo de trabajo y alguien nos dijo, ahora les ordeno que no piensen en la manera como están respirando. Y se quedó en silencio como 2 minutos. ¿Qué creen que nos pusimos a pensar? ¿O yo qué estaba pensando? ¿Cómo estaba respirando? No piensen en cómo está respirando. Y en silencio. ¿Qué piensa uno? En la respiración. Pero después, ¿saben qué sucedió? Pasaron los 2 minutos y de pronto esta persona dijo, ¿cuántas personas pueden acomodarse en un Volkswagen? Y bueno, dijimos 5, otros dijeron 6, bueno, entramos en una discusión. Después alguien dijo, o esta persona dijo, ¿y qué tiene la Estatua de la Libertad en su mano? Entonces, una antorcha. Luego preguntó quién había metido el último gol en la selección Colombia. Y bueno, ahí hubo debate, unos se acordaban, otros no. Pero nos preguntó, ¿ustedes estaban pensando en la respiración? Y todos dijimos, no, se nos olvidó. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya no estaba pensando en la respiración, estaba pensando en lo otro. La solución no es luchar contra los pensamientos que nos han metido Satanás, el mundo, en nuestra cabeza. Es llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios y vamos a dejar de pensar en eso. Y va a haber una transformación de nuestra mente. Por eso es que no nos puede dar pereza leer la palabra, por eso es que no nos puede dar pereza reflexionar en ella. Porque allí es como nuestra mente se va llenando de los pensamientos de Dios. Y se me acabó el tiempo, vamos al final. Y termina diciendo el 2. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no nos amoldamos al mundo, si no somos transformados mediante la renovación de la mente por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios entrando en nuestros pensamientos, podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la única manera de comprobar qué es lo que quiere el Señor, mediante la palabra de Dios. Si no lees la palabra de Dios, si no te encuentras con tus hermanos, con los que estás creciendo permanentemente para reflexionar en la palabra de Dios, si no estás permitiendo que Dios te edifique por medio de su palabra, porque somos su iglesia, si no lo haces, no hay manera que sea renovado tu entendimiento y no hay manera que seas transformado para que no te amoldes al mundo. No hay otra manera. El Espíritu Santo actúa con la palabra de Dios, no aparte de ella. Porque hay miles de personas diciendo, Señor, transfórmame, cámbiame. ¿Conoces la palabra? No, no la conozco. Y si no conoces la palabra, ¿cómo puede transformar tu mente? No hay manera. Conclusiones. Hemos sido llamados a ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es nuestro llamamiento, ser transformados a la imagen de Cristo. Tenemos toda la motivación. La motivación que tenemos es la misericordia de Dios, que hemos visto durante los últimos 8 meses, en los primeros 8 capítulos de Romanos. Debemos permitir que nuestras mentes sean renovadas poniendo en ella o en ellas
los pensamientos de Dios. Dios desea darnos una renovación completa. Y Él ha provisto los medios, su palabra, su Espíritu Santo. Ahí está para nosotros. Él nos llama a orar, a vivir en comunidad, para que crezcamos de acuerdo a lo que Él quiere para nuestras vidas. Y les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿La adoración es parte de tu vida diaria o la has relegado a unos encuentros místicos en momentos programados? ¿Has consagrado la totalidad de tu ser, lo que haces con tu cuerpo, al Señor, o te has amoldado a los valores del mundo? Tu mente está siendo bombardeada continuamente por la totalidad, no los versículos que nos gustan, la totalidad de la palabra de Dios para que sea renovada y tú seas transformado. Estamos juntos en esto. Estamos juntos creciendo de la mano de Dios. Pero su palabra nos está transformando y nos va a seguir transformando. Vamos a orar, hermanos.